Bendito y alabado es Dios. Voy a enseñar este tema, el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Hoy vamos a ver este tema en Primera de Corintios, en su capítulo 14, versículo 32. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Este versículo requiere una buena interpretación. Por eso el tema se llama el espíritu de la profecía. Dice que, y los espíritus de los profetas. Cuando habla de los espíritus de los profetas, está hablando del espíritu que tiene un profeta. Es por el cual usted habla. Es la voz de un profeta. Es el soplo de vida. De ese espíritu está hablando. Los profetas nacen siendo profetas, ya vienen con ese espíritu de profeta. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La pregunta es, ¿a quién se tiene que sujetar el espíritu del profeta? Oiga, ¿a quién se tiene que sujetar el espíritu del profeta? Dice que se tiene que sujetar a los profetas, o sea, a lo escrito por los profetas antiguos que fueron primero, como Moisés, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, como David, como Jeremías, como Zacarías. Nadie en este tiempo que dice ser profeta puede venir con otra revelación de lo que ya está escrito. Tiene que concordar su mensaje con lo que los profetas antiguos profetizaron. Si no, sería una revelación falsa. No se puede recibir otra revelación como doctrina si no concuerda con lo que Dios ya reveló a través de los profetas antiguos. Por eso dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas, dice, de los que son verdaderamente profetas de Dios, porque hay falsos profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Sujetos a lo que escribió Moisés, sujetos a lo que escribió Isaías, sujetos a lo que Dios le reveló a Ezequiel, sujeto a lo que Daniel recibió, sujeto a lo que David recibió de parte de Dios, sujeto a lo que Jeremías habló, sujeto a lo que Zacarías habló de parte de Dios, a las profecías que ya están escritas. La doctrina de Cristo ha sido revelada hace muchos años, hace más de 2000 años. Esta doctrina fue revelada y hay que sujetarse a esta doctrina. Ahora en día hay muchos que traen revelaciones nuevas y escriben libros y tantas manualidades y quieren traerlo a la iglesia de Cristo como doctrina. Eso es falsedad. Eso es engaño. Porque no han entendido esta palabra y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Un verdadero profeta de Dios en este tiempo de la gracia que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo por la iglesia novia. Un verdadero profeta no va a inventar cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Escuche esto cuidadosamente.
hay dos profecías. La palabra profética segura, como dice el apóstol Pedro, que hay que estar atentos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, habla de la palabra profética, porque dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La profecía escrita en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Pero también hay una profecía que es la que Dios está hablando, un mensaje específico para su iglesia. Pero ya no es como un cimiento de doctrina. Es muy diferente la profecía de este tiempo actual. Pero la profecía profética de cimientos de la doctrina de Cristo ya están. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Miremos lo que dice Apocalipsis 19, verso 10. Habla del espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Oiga, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Su profecía ya está escrita en la Biblia. Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió al cielo y ahora estamos esperando esta profecía que Él viene por su iglesia. Viene en su segunda venida porque Él ya vino la primera. Hay otra profecía que se va a cumplir cuando Cristo venga por Israel en aquel tiempo que haya pasado la tribulación y esté en tiempo de gran tribulación. Ahí hay una venida que Jesús viene por Israel. El espíritu de la profecía. Alguien que dice ser profeta tiene que sujetarse a lo escrito de la palabra. De eso es lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corintios, una iglesia que había muchos ministerios, había muchos dones y también habían frutos. Y aquí Juan, en Apocalipsis capítulo 19, verso 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Alguien es profeta de Dios tiene que estar predicando que Jesucristo viene. Alguien que es profeta tiene que estar diciendo que Jesucristo ya vino una vez a morir en la cruz del Calvario, que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de Dios Padre y desde ahí viene en su segunda venida por la iglesia, por la novia. Nadie puede decir que es profeta de Dios si no habla de la venida de Cristo, de la venida de Cristo. Los profetas ya lo profetizaron. Pablo, apóstol de Jesucristo y también profeta. Pedro, apóstol de Jesucristo y era profeta, también lo profetizó.
Juan está profetizando la venida de Cristo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Jesucristo siempre está hablando y diciendo a los profetas que pronto viene, que Él pronto viene por su iglesia. Eso es el mensaje que Él siempre está dando, que nos preparemos para el encuentro en las nubes con Él, que nos consagremos, que nos santifiquemos para Él. Ese es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Tengamos cuidado con los profetas de este tiempo, que han causado mucho daño a personas. Falsos profetas, mentirosos, engañadores, que no hablan de acuerdo a lo escrito en la palabra de Dios. A esos profetas no les ha amanecido. Están desviados de la verdad. Moisés habló. Isaías habló de los tiempos de Jesucristo. Ezequiel habló del tiempo futuro. Daniel habló del tiempo futuro. David habló del tiempo futuro. Jeremías habló del tiempo futuro. Zacarías habló del tiempo futuro, de lo que iba a acontecer. Entonces, un verdadero profeta de estos tiempos, los verdaderos profetas de este tiempo, hablan de lo escrito por los profetas antiguos que fueron primero. No se puede recibir otra revelación como doctrina si no concuerda con lo que Dios ya reveló a sus santos profetas, a sus santos apóstoles. Y es por eso que la palabra dice, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si yo soy profeta de Dios, yo tengo que sujetarme a lo que escribieron y está escrito en la palabra de Dios, los profetas antiguos. Si yo tengo espíritu de profeta, si en mí hay espíritu de profeta, tengo que sujetarme a lo que ya está escrito en la Biblia. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pero ahora en día hay muchos que salen con unas revelaciones chuecas, revelaciones falsas. Salen con otros libros diciendo que Dios les reveló, no teniendo cuidado lo que dice Apocalipsis, no teniendo temor de lo que dice el último capítulo de Apocalipsis, que es el último capítulo de la Biblia. Mire lo que dice el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Son las últimas palabras con la cual el canon de la Biblia se cerró. Esto no es de inventar. Esto no es de querer presumir. Esto no es de buscar admiración. Esto es de sujetarse a la palabra de Dios. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Yo no puedo traer un mensaje que no concuerde con lo que el apóstol Pablo
habló. Yo no puedo traer un mensaje que no concuerde con lo que Pedro habló. Yo no puedo traer un mensaje que no concuerde con lo que el apóstol Juan habló. Yo no puedo traer un mensaje que no concuerde con los 4 evangelios que nuestro Señor Jesucristo habló y dejó en su palabra. Toda profecía es para el futuro. Toda profecía es para tiempo futuro. Hay profecías que Ezequiel profetizó que aún todavía no se han cumplido y se van a cumplir. Daniel también lo profetizó, Jeremías lo profetizó, Isaías lo profetizó, Zacarías lo profetizó. Cuidado con la profecía. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener temor y temblor delante de Dios para profetizar. Tengamos cuidado de los falsos profetas. Falsos profetas que han hecho daño a miles de personas. Bendito es Dios. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oiga, y engañarán a muchos, dijo Cristo. Jesús está hablando para el futuro y sabe que muchos van a ser engañados. Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Que usted y yo no seamos de los que van a ser engañados. Que usted y yo, escuche, no seamos de los que van a ser engañados, de este grupo de los engañados. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así estamos hoy. Muchas personas no tienen amor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesucristo lo dijo y yo lo creo. Y así está este tiempo. Mucha gente está engañada por falsos profetas, por personas que no tienen espíritu de profecía, por personas que no tienen llamado para trabajar en la profecía. Óigame, personas que no tienen llamado para trabajar en la profecía de Dios. El que no ha sido llamado para fungir en este ministerio de profeta y quiere hacerla de profeta, lo que va a hacer es engañar a otras personas, a perturbarlos, a confundirlos, a desviarlos de la doctrina de Dios. Los profetas ya nacen con un espíritu de profeta. Moisés ya traía un espíritu de profeta. Jeremías ya traía un espíritu de profeta. Zacarías ya traía un espíritu de profeta. Isaías traía un espíritu de profeta. Los profetas Dios los hace, los forma en el vientre de una mujer. Dios les da un soplo de espíritu de profeta. Los profetas no es como quien va a comprar algo a la pulpería, a la venta, a la tienda. Los profetas son hombres y mujeres con un llamado especial, específico de Dios para hacer una función ministerial de profeta. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Cómo yo puedo salir con un disparate que no esté escrito en la Biblia? De lo que ya está profetizado, de lo que ya está revelado, y quererlo traer acá como doctrina de Cristo, traerlo acá como parte de la doctrina de Cristo, un mensaje desviado, un mensaje engañoso. No se puede. Lo de Dios ya está revelado. La doctrina de Cristo ya está revelada y concuerda con todo lo que hablaron los profetas. La doctrina de Jesucristo concuerda con todo lo que ya hablaron los profetas antiguos, los profetas primeros. Por eso el tema se llama
el espíritu de la profecía. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Tengamos cuidado en estos tiempos. Hay hombres llenos del Espíritu Santo, hay mujeres llenas del Espíritu Santo usados en la profecía. Pero también hay hombres y mujeres llenos del diablo, llenos de ese espíritu de maldad, de error, el espíritu del anticristo. Y son los que van a engañar a muchos de lo que ya mi Cristo lo profetizó. Ese espíritu de engaño ha engañado a muchos y sigue engañando. Pero en medio de estos tiempos, tiempo de la gracia de Dios, pero también es tiempo de apostasía. En medio de estos tiempos, Dios levanta verdaderos profetas. De los profetas que ya nacieron, Dios los está capacitando para revelar las verdades escritas en la palabra de Dios. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así es esto. ¿A quién se tiene que sujetar el espíritu del profeta? A los profetas, dice, a los profetas que ya están en la Biblia. A los escritos por los profetas antiguos que fueron primero. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y lo que dice Apocalipsis 19, verso 10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso el tema está trazado, el espíritu de la profecía. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un verdadero profeta jamás de los jamases se va a desviar por otras cosas, por amor al dinero, por la fama. No, porque tiene temor a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dios bendiga tu vida. Jesucristo pronto viene a llevar su iglesia, que está oyendo la voz de sus santos apóstoles, sus santos profetas, evangelistas, pastores y maestros. El fundamento ya está. Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios capítulo 3, verso 5. Efesios capítulo 4, verso 11. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Ya está el fundamento de Dios, no puede ser cambiado. Dice que el evangelio es revelado a sus santos apóstoles y a sus santos profetas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que llama hoy en estos días a profetas. O sea, los saca, de donde están los saca. Los que ya nacieron con espíritu de profecía, que ya nacieron para ser profetas. Dios los saca de donde estén, de ahí los va a sacar Jehová, para que salgan a profetizar, salgan a anunciar las verdades de nuestro Dios, de nuestro Jesucristo, de nuestro Espíritu Santo, de su palabra. Aleluya. Dios los está sacando a flote, los verdaderos profetas. Dios los está levantando. Dios los está levantando a los verdaderos profetas para anunciar las verdades del reino de Dios que ya están escritas en su palabra, para profetizar lo que ya está escrito en su palabra. Aleluya. La profecía es el testimonio de Jesús.
Un verdadero profeta habla de Cristo, habla de parte de Jesús y no habla del mismo. Ahora lo que hay son un montón de arrogantes hablando de ellos mismos. No hablan tanto de la palabra de Dios, no hablan tanto del autor y consumador de la fe, Jesucristo, el blanco perfecto, en el único que hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación de vida eterna. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, el que envió al Espíritu Santo, al Consolador, que nos está guiando a toda verdad. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el que nos revela las verdades. Hoy los ministros se llaman ministros del Espíritu para ministrar almas, ministros de un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Ese es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.